Tras el fallecimiento de Ebrahim Raisi, presidente iraní, Estados Unidos emitió una declaración oficial. Sin embargo, son las palabras que se pronunciaron a puerta cerrada las que han desatado la polémica en todo el mundo. En el vídeo de hoy, voy a descorrer las cortinas de la conversación secreta del gobierno estadounidense sobre la muerte del presidente iraní y lo que significa para la ya tensa relación entre ambos países. Tercera Guerra Mundial. La repentina muerte del presidente iraní, en un trágico accidente de helicóptero, conmocionó a la comunidad internacional. Inmediatamente después, los pasillos del poder en Washington, D.C. bullían de actividad. El Departamento de Estado, encabezado por su principal portavoz, Matthew Miller, dio un paso al frente para hacer una declaración oficial sobre el trágico incidente. En la declaración, que cogió a muchos por sorpresa, Miller expresó sus condolencias oficiales por la pérdida del presidente iraní. Esta expresión de simpatía fue inesperada, dadas las décadas de enemistad que han definido las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Las palabras de Miller no se quedaron en el pésame. Aprovechó el momento para anunciar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al pueblo iraní y su lucha por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este planteamiento de mezclar las condolencias con una reafirmación de los valores estadounidenses no pasó desapercibido para los ciudadanos estadounidenses y la comunidad internacional. Las palabras de Miller dejaron muy patente que la enemistad entre ambas naciones seguía intacta, a pesar de que Estados Unidos se mostrara cortés ante la reciente tragedia. La trama se complicó cuando Irán, en medio del caos y el luto, se dirigió a Estados Unidos con una petición. Teherán solicitó ayuda estadounidense para localizar los restos del helicóptero. Miller reconoció públicamente esta petición durante una rueda de prensa. Hablando sobre el delicado asunto, dijo: «Dijimos que estaríamos dispuestos a ayudar, algo que haríamos con respecto a cualquier gobierno en esta situación». Sin embargo, las manos de la asistencia se vieron atadas por razones logísticas, y Estados Unidos no pudo finalmente prestar el apoyo que Irán había solicitado. Mientras el gobierno estadounidense navegaba por los aspectos públicos de su respuesta, se estaba gestando otro tipo de tormenta a puerta cerrada. Según informes de altos funcionarios de la administración, las horas posteriores al accidente estuvieron llenas de ansiedad, mientras los altos cargos del gobierno esperaban actualizaciones sobre la búsqueda del helicóptero desaparecido. Existía un temor real de que Irán pudiera culpar del accidente a fuerzas externas, señalando a Israel o a Estados Unidos. Tal acusación, por infundada que fuera, podría haber desencadenado una reacción en cadena de medidas de represalia que condujeran a una guerra en toda regla. Al abordar la cuestión, un funcionario afirmó que, durante un tiempo, no era una pregunta descabellada preguntarse: ¿así empieza la Tercera Guerra Mundial? Cuando se presentó la oportunidad, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que Estados Unidos no tenía nada que ver en ese accidente. A pesar de que se dirigía a los periodistas, está bastante claro que Lloyd Austin pretendía que su declaración llegara a oídos del gobierno iraní. Estados Unidos ha dejado claro que no tiene nada que ver con el accidente en el que murió Ebrahim Raisi, pero para determinar plenamente si hay verdad en esta afirmación, primero hay que examinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del presidente iraní. En mayo de 2024, el presidente Ebrahim Raisi se embarcó en un viaje a la provincia de Azerbaiyán Oriental. El día estaba marcado por la inauguración de las presas de Kiz Kalasi y Khoda Afarin, un monumental proyecto de energía hidroeléctrica en el río Aras. Se trataba de una empresa conjunta con el vecino Azerbaiyán. El ambiente estaba cargado de expectación y promesas de progreso cuando Raisi se reunió con un grupo de dignatarios, entre ellos el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. La ceremonia fue una muestra de camaradería y visiones compartidas. Al término del acto, ambos líderes se despidieron amistosamente. Raisi tenía previsto inaugurar un proyecto en la refinería de petróleo de Tabriz. Acompañaban al presidente 7 figuras clave, pilares del panorama político y religioso iraní. Entre ellos estaban el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y el ayatolá Mohammad Ali al-Hashem, líder de la oración del Viernes de Tabriz y representante oficial del líder supremo Ali Khamenei en la región. La delegación presidencial iba a realizar el viaje en un convoy de 3 helicópteros. El convoy despegó, con el helicóptero del presidente Raisi a la cabeza, flanqueado por las otras 2 aeronaves, todas ellas equipadas para afrontar el esperado viaje que les esperaba. Mientras los helicópteros surcaban los cielos, el tiempo empezó a empeorar. Una espesa niebla y la lluvia envolvieron la región, reduciendo la visibilidad y transformando el vuelo en una misión peligrosa.
Aproximadamente a las 13:30 hora local, o 10 en punto GMT, ocurrió lo inesperado. Las condiciones meteorológicas se volvieron demasiado difíciles de superar para el helicóptero del presidente. La aeronave, según funcionarios iraníes, y corroborado por fotografías publicadas por los medios estatales, se vio obligada a aterrizar en una zona remota y montañosa. El lugar se encontraba a unos 58 kilómetros al sur de la presa de Kish-Kalasi y a 2 kilómetros al suroeste del pequeño pueblo de Uzi. Durante horas, la nación ignoró la suerte que habían corrido su presidente y la delegación que le acompañaba. No fue hasta pasadas las 16 hora local, o 12:45 GMT, cuando llegó la primera noticia oficial. La televisión estatal iraní rompió el silencio con una información que sembraría la inquietud en todo el país. Anunciaron que el helicóptero que transportaba al presidente Raisi había experimentado lo que se describió como un aterrizaje forzoso. El término, utilizado a menudo para indicar un aterrizaje forzoso o de emergencia, no transmitía la gravedad de la situación que se había desencadenado en medio de la espesa niebla y la lluvia. El ministro del Interior, Ahmad Baridi, se dirigió más tarde a la nación, confirmando los detalles que habían empezado a surgir poco a poco. Afirmó que la delegación presidencial viajaba en un convoy de 3 helicópteros y que fue el avión del presidente Raisi el que se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso debido a las adversas condiciones meteorológicas. Al conocerse la noticia del aterrizaje forzoso, se movilizaron rápidamente varios equipos de rescate, cuya misión estaba clara. Los equipos sabían que cada segundo contaba, pero la naturaleza no estaba de su lado. La operación de rescate fue una batalla contra los elementos. La niebla que había provocado el descenso del helicóptero cubría ahora las montañas con un espeso velo que ocultaba la vista desde arriba y dificultaba las maniobras aéreas. A pesar de las condiciones, los equipos siguieron adelante, impulsados por la esperanza de encontrar supervivientes. Recorrieron el paisaje a pie, con los ojos escrutando el horizonte en busca de cualquier señal de los restos. Las horas pasaban y la operación de búsqueda continuaba durante toda la noche, iluminada únicamente por los haces de las linternas y alguna bengala ocasional. No fue hasta aproximadamente las 5 de la tarde, hora local, o 1:30 GMT, cuando los rescatadores, desde su posición ventajosa, divisaron los restos a una distancia de unos 2 kilómetros. El descubrimiento supuso un gran avance, pero fue solo el comienzo de lo que sería un agotador viaje para llegar al lugar del accidente. Los equipos partieron hacia los restos, viajando durante 1 hora, y cuando llegaron al lugar, no había señales de vida. La esperanza que había alimentado la operación de búsqueda se extinguió en ese momento, al quedar clara la realidad de la situación. El descubrimiento de los restos marcó un momento crucial en la operación de búsqueda. El período posterior al descubrimiento de los restos del avión estuvo marcado por una sombría y meticulosa operación de recuperación. A medida que se iba imponiendo la realidad de la situación, la televisión estatal emitía imágenes que quedarían grabadas en la memoria colectiva de la nación. Un corresponsal se situó frente a la sección de cola y otros fragmentos del helicóptero, contemplando la escena en la que las vidas del presidente y su delegación habían llegado a un abrupto final. La agencia estatal de noticias publicó un vídeo que acercaba aún más la tragedia. En él se ve a los equipos de rescate, con rostros marcados por la determinación y el dolor, transportando un cadáver tras otro envueltos en mantas sobre una camilla. Los cuerpos fueron cuidadosamente recuperados del lugar del accidente y trasladados a un cementerio de Tabriz, según informó la televisión estatal. El proceso de identificación fue una parte crucial y delicada de las secuelas. El jefe de la agencia iraní de gestión de crisis, Mohammad Nami, habló con la agencia de noticias semioficial Tasnim y reveló que todos los cadáveres eran identificables. No hubo necesidad de realizar exámenes de ADN, una pequeña misericordia ante semejante tragedia. Después se supo que el ayatolá al-Hashem, miembro de la delegación presidencial, había sobrevivido al accidente inicial. Estuvo vivo durante 1 hora después del trágico suceso y había conseguido ponerse en contacto con el jefe de la oficina del presidente antes de sucumbir a sus heridas. No cabe duda de que las condiciones meteorológicas adversas contribuyeron al trágico accidente, pero podrían haber intervenido otros factores. Accidente o juego sucio. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi han suscitado un debate mundial sobre si su muerte fue o no un accidente. El primer paso para determinarlo es examinar en profundidad la aeronave que lo transportaba. Un helicóptero Bell 212, reliquia de los años 60, fue la nave elegida para el fatídico viaje del presidente iraní. Con solo 6 pasajeros y 2 tripulantes a bordo, el helicóptero saltó a la palestra cuando sucumbió a los elementos, desatando un torbellino de especulaciones. El helicóptero Bell 212
nació del ingenio de una empresa estadounidense en la década de 1960, y este helicóptero utilitario bimotor se fabricó inicialmente para el ejército canadiense. En el contexto de la aviación iraní, el Bell 212 ocupa un lugar único. Según el Directorio de Fuerzas Aéreas Mundiales 2024 de Flight Global, la Marina y las Fuerzas Aéreas iraníes poseen un total de 10 helicópteros de este tipo, aunque el número exacto en servicio gubernamental sigue siendo un misterio. El número exacto de años de servicio de cada uno de ellos tampoco es de dominio público. Estos helicópteros han sido los caballos de batalla de los cielos iraníes, desempeñando una amplia gama de funciones, desde búsqueda y rescate hasta transporte de alto nivel. El Bell 212, que transportó al presidente Raisi, formaba parte de esta flota. La agencia de noticias estatal, IRNA, informó de que este helicóptero en particular estaba configurado para transportar a 6 pasajeros y 2 miembros de la tripulación, una configuración que habla de su papel en el transporte de dignatarios. El interior, aunque no lujoso, era funcional y acorde con la practicidad por la que era conocido el Bell 212. La durabilidad de la aeronave era legendaria. Pero no era inmune al paso del tiempo. El último incidente mortal en Irán en el que se vio implicado un Bell 212, antes del que transportó al presidente Raisi, se produjo durante una evacuación médica en abril de 2018, según la Flight Safety Foundation. Esto planteó dudas sobre la longevidad y fiabilidad de estas máquinas voladoras, que llevaban décadas prestando servicio. El sistema de rotores del Bell 212, sello distintivo de su diseño, permitía un vuelo estable y controlable, incluso en condiciones meteorológicas difíciles. Sin embargo, la intensa niebla y la lluvia del día del vuelo del presidente Raisi habrían puesto a prueba los límites de cualquier aeronave, independientemente de su antigüedad o diseño. La falta de una aviónica moderna y de un radar de penetración meteorológica podría haber dejado a la tripulación con opciones limitadas al enfrentarse al ataque de la niebla y la lluvia. Los motores, el fuselaje y los sistemas del helicóptero, todos ellos sometidos al desgaste de los años, podrían haber sido llevados más allá de sus límites. La especulación de que el accidente se debió al mal tiempo y a la edad del helicóptero se basa en el conocimiento de las capacidades y limitaciones del Bell 212. Aparte de las especulaciones de que el accidente fue fortuito, hay quien cree que hubo juego sucio. Y teniendo en cuenta los antecedentes en Estados Unidos, es fácil entender por qué se apunta en esa dirección. A principios de la década de 1960, el mundo era un tablero de ajedrez de intrigas geopolíticas, con Estados Unidos y la Unión Soviética como principales protagonistas. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la isla caribeña de Cuba se convirtió en el escenario de una serie de operaciones encubiertas que parecían salidas de las páginas de una novela de espías. En el centro de este juego de altas apuestas estaba Fidel Castro, el barbudo revolucionario que había tomado el poder y convertido su nación en un estado socialista bajo las narices del águila estadounidense. El liderazgo de Castro cortó todos los lazos económicos y políticos que existían previamente entre Cuba y Estados Unidos y luego dio un paso más al establecer una relación con la Unión Soviética. El régimen de Castro era visto como una amenaza para Estados Unidos. Era solo cuestión de tiempo que Estados Unidos decidiera deshacerse de Castro por todos los medios. El plan para acabar con la vida de Castro incluía varias tramas, entre ellas la de regalarle una escafandra contaminada. La escafandra estaría infectada con bacilos tuberculosos, la bacteria responsable de la tuberculosis. Se esperaba que Castro contrajera la enfermedad, que acabaría incapacitándole y finalmente matándole con el tiempo. El traje infectado era una sentencia de muerte diseñada para ser lenta e indetectable, permitiendo a Estados Unidos eliminar a un adversario político sin la sospecha inmediata de juego sucio. Sin embargo, el plan se vio comprometido antes de que pudiera ejecutarse. Los primeros intentos de asesinato marcaron la pauta de lo que se convertiría en una implacable campaña contra el líder cubano. Estados Unidos, decidido a ver caer a Castro, llegaría a extremos extraordinarios para lograr su objetivo. Los complots evolucionaron, haciéndose más elaborados y recurriendo a la experiencia de individuos de los bajos fondos. Fue durante este periodo cuando la CIA recurrió a la mafia italoamericana, una organización con su propia venganza contra Castro. La alianza entre la CIA y la mafia fue una impía unión de conveniencia. La CIA vio en la mafia una eficiencia despiadada y una voluntad de ensuciarse las manos. La mafia, con su amplia red y recursos, se puso manos a la obra. Los planes que urdieron eran tan diversos como mortíferos.
Las píldoras envenenadas eran uno de los métodos preferidos, diseñadas para ser introducidas en la comida o la bebida de Castro. Sin embargo, a pesar de la meticulosa planificación y del potencial letal del veneno, los intentos se vieron frustrados por una combinación de suerte, seguridad y la propia vigilancia de Castro. A medida que pasaban los años, los intentos de asesinato eran cada vez más desesperados y atrevidos. Uno de ellos consistió en un plan para asesinar a Castro durante su visita al Museo de Ernest Hemingway, en Cuba. El plan consistía en colocar explosivos de gran potencia en una zona conocida por ser frecuentada por Castro, convirtiendo un lugar de peregrinación literaria en una trampa mortal. La audacia del plan solo fue igualada por su fracaso. La seguridad de Castro era formidable y el complot fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo. Los presuntos asesinos tuvieron que contemplar lo que podría haber sido, mientras Castro seguía desafiando las probabilidades y los esfuerzos de Estados Unidos por derrocarlo. Los continuos fracasos no pasaron desapercibidos. El mundo empezó a ver a Castro no solo como un líder, sino como un superviviente, un hombre que parecía llevar una vida encantada. Los numerosos atentados contra su vida se convirtieron en parte de su leyenda, y aunque Estados Unidos no tuvo éxito en sus intentos, la pura determinación y crueldad demostraron que no hay línea que el gobierno del país no esté dispuesto a cruzar para lograr sus siniestros objetivos. Si han intentado tan desesperadamente acabar con un líder al que consideran una amenaza, ¿qué nos dice que no lo hayan vuelto a hacer? El mundo sigue expectante el desarrollo de la investigación sobre la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre las malvadas acciones de los líderes mundiales.